Bienvenidos una vez más al espacio joven de la Unión Argentina. Para todos los que quieran conectarse, obviamente, desde la Universidad Adventista del Plata, te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos por conectarte y por compartir estos encuentros donde aprendemos más de la palabra de Dios. Y hoy sí tengo que explicar mi remera, la que tengo puesta acá, y el orgullo que tengo de los dos invitados para esta semana, porque me toca como capellán acompañar el Instituto de Formación Docente de la universidad, y hoy tengo a dos alumnos espectaculares de los cuales me siento orgulloso que nos estén acompañando y que quiero presentar. A mi izquierda tengo a Vicky Orellana. Bienvenida, Vicky. Muchas gracias, Leo. ¿Cómo estás? Bien, bastante bien, emocionada. Tu primer año en la universidad, ¿no? Mi primer año en la universidad, sí. ¿Y cómo le estás pasando estas primeras semanas? Muy lindo, la verdad que re bien, me gusta. Estoy muy emocionada con las materias, con los profes, está yendo todo bastante bien. Muy bien, qué bueno, Vicky, me alegro un montón. Y por otro lado tenemos a José, bienvenido también. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, acá andamos contentos de poder estar acá. Qué bueno, me alegro mucho. Y les comentábamos que estamos representando al Instituto Superior Adventista del Plata, que tienen las carreras de formación docente, los profesorados. Y quería que me cuenten, empezando por Vicky, algunos proyectos misioneros que tenemos y que desempeñamos como espacio joven también. Bueno, nosotros como el ISAP, sí, tenemos en sí lo que es la adoración infantil en el Templo UAP. Nos encargamos cada sábado, ¿no?, de poder dar esos minutos, ¿no?, para que los niños puedan aprender también un poco más de Jesús. Muy bien, y tal cual, con estos conocimientos de la carrera, volcar en esos pocos minutos Claro. que ellos tengan su momento. Sí, totalmente. Muy bien, y José, ¿qué otro proyecto misionero tenemos? Otro proyecto que tenemos es una sociedad de menores que se llama Héroes. Muy bien. En las que se hacen diferentes actividades con los chicos. Se usan juegos, también cantos, para poder aprovechar ese tiempito y también unir a los chicos con Dios, ¿no? Tal cual. Bueno, claro, los que estudian docencia son los que más saben trabajar con niños, así que sin dudas ese es nuestro foco, ¿no? Los más pequeños. Sin dudas hay mucho trabajo para hacer y te motivamos a que vos puedas tener tu proyecto misionero con tu escuela sabática, con tu espacio joven, para que podamos desarrollarnos y servir como Dios quiere en nuestras vidas. Así que bueno, dicho esto, ¿les parece que vamos hacia la temática de la semana, que tiene por título La hora de su juicio, ¿no? Y ya veníamos charlando la semana pasada, donde tuvimos el desafío de entender que el juicio es bueno, que el juicio es positivo. Y ahora, el próximo concepto que tenemos que estudiar en Daniel 8 y 9 es que el juicio tiene una hora, tiene un tiempo, ¿no? Este concepto, esta idea. Y por eso quería preguntarte, Vicky, si te animás a contarnos en 2 o 3 ideas que vamos a estudiar esta semana. Bueno, en sí, en general, lo que vamos a estudiar, como bien decías, es el juicio. No vamos a hablar mucho acerca de Daniel, sí, de esas primeras visiones que él tuvo, ¿no?, acerca de qué es lo que iba a pasar en determinado tiempo, ¿no? Y también cómo después de ese tiempo no íbamos a ver reflejado el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y cómo nosotros podemos aprender de eso para contarle a los demás. O sea que el sacrificio de Jesús ya estaba anunciado de antemano. Totalmente, no solamente desde el principio en Génesis, sino que Dios lo fue recordando en cada paso, ¿no?, que hagan las personas que transitan, ¿no?, por la Biblia. Y bueno, y cómo a sus mensajeros, los profetas, también les habló acerca de esto y les dio claramente las señales de cuándo iba a suceder. Wow, fantástico, ¿no? Porque Dios, como dice la Biblia, nunca hace nada sin revelarlo a sus siervos, los profetas. Exactamente. ¿No? Y qué lindo es entender que nosotros hoy, en el 2023, tenemos luz, ¿no? Sí, total. ¿O será que Dios nos dejó en oscuridad para este momento? ¿Qué piensan? No, para nada. No, para nada. No, tenemos luz. Tenemos la luz. Qué bueno, estamos de acuerdo. Y no solo porque estamos en vivo acá al aire, No. sino porque la Biblia tiene mucho para decirnos sobre nuestro tiempo, lo que vivimos. Y José, ¿cuál es el significado de las 2300 tardes y mañanas, ¿no? Porque es, de paso, el periodo de tiempo más extenso de la Biblia, y tiene un significado que estaría bueno recordárselo y para aquellos que quizás no lo saben, entenderlo. Sí, bueno, por ahí para explicarlo de una forma breve y también ir entendiendo, ¿no?, un poquito de esto. Arrancando del tema juicio, ¿no? No hay una sentencia que no haya tenido un juicio previo, no viene de la nada, es algo que se toma su tiempo, hay una investigación detrás de esto. Un proceso, exacto, y Dios también se toma ese proceso. Y eso es lo que podemos ver en las 2300 tardes y mañanas, una visión, una profecía que se le da a Daniel y que desde ese tiempo se iban a narrar muchos acontecimientos de manera bastante exacta, acertada, ¿verdad? Así que, primero que nada, era en Daniel 8:14, se habla de esta profecía, Daniel tiene esa visión,
pero no la comprende en el momento. Claro. Así que en el capítulo siguiente nos cuenta que Daniel estuvo pensando, estuvo tratando de entender, y el ángel Gabriel se acerca para poder explicarle justamente de qué trata esa visión que había tenido. Y ahí es donde vemos que se explica primero que hay un tiempo cortado. Así es la palabra en realidad, sí, separado también se dice. Y lo que implica esto es que se compone de dos partes. La primera tenía que ver con el pueblo de Dios, que son 70 semanas. 70 semanas, acá se utiliza también el método para poder comprender esta profecía de día por año. Entonces cada día representa un año en nuestra vida real, ¿verdad? Claro, una tarde y una mañana hacen un día. Exactamente. Y un día, un año. Exactamente. Así que como son, vamos a ser matemáticos acá. Bueno, estos 70 semanas representarían 490 días. Así que era un tiempo exacto que, traduciéndolo a años, ¿verdad?, iba a comenzar desde un edicto que iba a dar el rey de Persia, y que se iba a cumplir cuando termina la primera venida, los acontecimientos de la primera venida de Jesús, que era en el 34 después de Cristo. Y después de eso nos quedan, si hacemos cálculos ahí, nos quedan 1810 días o años, en este caso, ¿no? Que si lo sumamos tienen finalización en 1844. Una fecha muy importante para la Iglesia Adventista. Tal cual. Y que de hecho hay un detalle más que lo vamos a comentar ahora en un ratito, pero que generó una controversia en su momento. Pero podemos ver también cómo Dios tiene todo totalmente planificado y tiene su tiempo exacto. O sea que esas 70 semanas que estaban cortadas para su pueblo, para el pueblo de Israel, era el cumplimiento de la primera venida de Jesús. Exactamente. Y se cumplió, ¿no? Se cumplió. De paso, este es un dato de color, si se quiere, pero nosotros tenemos mucha evidencia histórica de la existencia de Jesús. Por ejemplo, un historiador judío muy conocido, Flavio Josefo, si bien él no creyó o no llegó a creer que Jesús era el Mesías, tiene muchos escritos históricos sobre su existencia, ¿no? Entonces Jesús, el que estaba profetizado en Daniel, vino por primera vez. La pregunta que me hago es, ¿será que estamos dudando de la segunda venida? Porque si se cumplió la primera, la segunda está a las puertas, ¿no? ¿Quedó algo más o lo dejamos para la próxima, para más adelante? Queda todavía, pero para la siguiente pregunta. Sí, muy bien. Entonces, Vicky, te quería preguntar esta profecía exacta, ¿no? Porque es muy puntual. Empieza con el edicto, pasa el tiempo, ese tiempo intermedio, después hasta 1844. Es muy exacto, ¿no? La crucifixión de Jesús también lo fue. ¿De qué manera esto nos ayuda a que se profundice nuestra relación y nuestra condición de discípulos de Dios? Y bueno, ya el hecho, ¿no?, de saber que estaba profetizado y que se cumplió al pie de la letra, porque muchas veces se dicen cosas que se van a hacer, ¿no? Hoy en día te propongo un examen tal fecha, ¿no? Y por ahí llega esa fecha y no, el examen se pasa para la siguiente semana o lo tenemos antes porque no se puede. Eso por ahí nos atormenta un poco, ¿no? Nos cambian los planes. Sin embargo, saber que esto ya estaba profetizado hace tanto tiempo y que realmente se cumplió al pie de la letra todas las cosas que se profetizaron, creo que hoy en día nos da esa esperanza, ¿no? De saber que la Biblia primero es la palabra de Dios y es fidedigna, y también que nosotros podemos aceptar eso, ¿no? Eso fortalece nuestra fe, porque creemos en algo que sí se cumple, ¿no? Y bueno, sabiendo que esa profecía se cumplió, y está también, ¿no?, la profecía de la segunda venida, esa promesa hermosa que Dios nos hizo, entonces tenemos que tener esa fe de que se va a cumplir. Y en el discipulado de compartir eso con los demás, ¿no? En el momento de charlar con un amigo y decirle, che, mira, este tema está buenísimo, podríamos compartirlo juntos, si no lo sabes te lo enseño, o buscar incluso esa información, ¿no? A otra persona, mire, pastor, necesito saber de este tema, me interesa. Eso también es discipulado, discipularse uno mismo y discipular a los demás. Y eso también va ayudando a incrementar nuestra fe. Muy bien, y qué importante que es esto, ¿no? Si hoy quizás esto que te estamos contando es nuevo para vos, acércate a una iglesia adventista, acércate a tu pastor para que te pueda contar un poco más al respecto de este apasionante mundo de las profecías, porque nosotros todavía estamos esperando el cumplimiento, ¿no?, profético de algunas cosas, así que sin dudas hay que aprender de esto. Y José, te quería preguntar, ¿qué revela el cálculo exacto del tiempo del juicio sobre Dios y el plan de salvación en nuestro favor, ¿no? ¿Qué es lo que revela esto? Bueno, esto revela que Dios es un Dios que cumple lo que dice, y si Él había establecido ese tiempo, de hecho se llegó a dudar en el momento del gran chasco, ¿no? De
todos se desilusionaron y... Eso fue en 1844. 1844 exactamente, cuando todos pensaban que iba a suceder, de hecho, la venida justamente de Jesús, la segunda venida, pero había otro proceso que en realidad era el que se iba a dar, que era justamente el juicio de examinación, ¿verdad? Así que en ese momento Dios fue bastante preciso, porque de hecho se calculaba que el edicto donde se empezaba a contar, ¿verdad? Todo este tiempo había sido a principios del año 457 a.C. Y en realidad había sido a fines que se había dado este decreto, y por eso el tiempo concluía verdaderamente preciso. Así que, y si Dios tiene tanta precisión para poder dar una profecía que se cumpla, ya habernos anticipado todas estas cosas, ¿cómo no va a cumplir la promesa que hizo de que va a volver y que nos puede salvar, ¿verdad? Que nos salvó, de hecho, ya. Tal cual, claro, que nos salvó. Lo tenemos a disposición. Y qué lindo es entender que quizás nosotros nos podemos equivocar, porque claro, acá hubo una interpretación errónea. Es decir, ellos pensaban que la hora que se estaba cumpliendo en 1844 era la hora de la segunda venida. Pero en realidad, como bien dice el título de la lección, era la hora del juicio. Exactamente. Era ese proceso tan importante de examinación que Dios tiene que hacer de la humanidad, de la historia de la humanidad, y que incluso lo hemos mencionado otra semana, David, ¿no? Dice, examíname, oh Dios. La pregunta es, ¿será que estamos nosotros dispuestos a ser examinados por Dios? Porque bueno, como bien también charlábamos en otros repasos, le tenemos miedo al juicio, y es más, le tenemos miedo a Dios. Pero en este caso, y creo que le planteo esta pregunta a los dos y con esto vamos a ir cerrando, ¿qué podemos aprender del amor de Dios con este tema de las profecías exactas que nos ayuden a relacionarnos mejor con Él? Me gustó mucho cómo al principio de la lección hablaba acerca de que en un incendio encontraron un ave, no totalmente incendiada, y cómo al moverla, para ver realmente, examinar ese ave, veían cómo los polluelos salían debajo de las alas de su madre, ¿no? Y entonces eso se compara, ¿no?, a este sacrificio que hizo Jesús con nosotros. ¿Por qué? Porque el que pagó el precio fue Él, cuando realmente los que teníamos que pagar el precio éramos nosotros. Y esa ilustración, ¿no?, de cómo ese ave tranquilamente podría haber volado y salvar su vida, se quedó por sus polluelos, porque era más importante, ¿no?, la vida de sus polluelos que su vida misma. Y así mismo fue con Jesús. Él hizo ese sacrificio, Él se quedó para el fuego y nos salvó a nosotros bajo sus alas, para que nosotros hoy podamos tener esa libertad y esa vida, ¿no?, que Él entregó por nosotros. Fantástico. Tal cual, y esa confianza de verdad también que nos brinda, de que podemos saber que como estuve encaminando todos esos eventos, como hablaba justamente la ilustración, ¿no?, de esta anécdota, de esta historia de los polluelos, así también nosotros podemos estar completamente confiados de que como dirigió todos estos eventos, también lo va a seguir haciendo, y de hecho en nuestras vidas, ¿no? Tal cual. Totalmente. Y quiero leer un texto y con esto vamos a cerrar. Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3, ¿no?, que dice lo siguiente: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que creciere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin dudas vendrá, no tardará, ¿no? Y creo que es un texto fantástico para que nosotros podamos renovar esa confianza en la palabra profética más segura, que es la Biblia. Vicky, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación. José, de igual manera, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Y que Dios bendiga a cada uno de los que se conectaron para estar con nosotros, y que puedas compartir este mensaje de esperanza que son las profecías de Daniel, de Apocalipsis. Y la semana que viene te esperamos con un nuevo tema, con nuevos amigos, para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.